Capítulo 690, El elegido, 6. ¿Por qué volvió a pasar? Mientras estaba sentado en la acera frente al autobús con una expresión perpleja en su rostro, Kevin reflexionó sobre la situación. ¿Por qué murieron de nuevo? Hizo todo lo que se suponía que debía hacer. No fue hacia el centro de la ciudad y no llevó a sus padres lejos de casa, sin embargo, aún así murieron. Esta vez en un accidente de tráfico. Los demonios ni siquiera fueron responsables de su muerte. La mirada de Kevin se elevó hacia las nubes en el cielo. Mirando las nubes que se movían tan lentamente en el cielo, tuvo un pensamiento repentino. Quería pasar más tiempo con ellos. Cuidado, Kevin. Una vez más, Kevin vio cómo sus padres arrojaban sus cuerpos para protegerlo. Esta vez, sus cuerpos estaban completamente cortados por la mitad y la sangre salpicó a Kevin. Las expresiones de impotencia y angustia que mostraron justo antes de morir dejaron una marca indeleble en su mente mientras solo podía verlos morir frente a él. Ponte detrás de mí, Kevin. Ah, Sin que él lo supiera, los mismos eventos seguían sucediendo una y otra vez con cada una de sus regresiones. Antes de que Kevin se diera cuenta, había llegado a su 20ª regresión y por 20ª vez, ambos padres habían fallecido ante sus propios ojos. Esta vez, fue debido a una explosión que ocurrió en las afueras de la ciudad. ¿Por qué? Kevin nunca logró reunir la fuerza necesaria para ayudar a su madre y a su padre, sin importar cuántas veces lo intentara. Cada vez, sufrían una muerte horrible y él quedaba solo una vez más. La pesadez en su corazón, que al principio apenas se notaba, se hizo cada vez más evidente con cada una de sus regresiones y se intensificó con el fallecimiento de sus padres en todas las regresiones. En el transcurso de esas 20 regresiones, tendría una oportunidad inmensamente mejor de derrotar a Jezebel, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, seguía quedándose corto en cada uno de sus intentos. Kevin comprendió que era solo cuestión de tiempo antes de que pudiera vencer a Jezebel. Ya sea 100, 1000, 10.000, 100.000 o 1.000.000 de regresiones. Kevin tenía todo el tiempo del mundo para acumular experiencia y volverse más fuerte. Jezebel aún le llevaba una gran ventaja, pero Kevin sabía que su momento llegaría muy pronto. En esos tiempos, con cada regresión, pasaba más y más tiempo con sus padres. Para cuando llegó la 20ª regresión, había pasado al menos un siglo de su vida con ellos. Los conocía casi como la palma de su mano. Y era por eso que le resultaba más difícil separarse de ellos cada 5 años desde su nacimiento. Después de cada una de sus muertes, experimentaba un dolor agudo y el color que se había ido desarrollando lentamente en su visión desaparecía poco a poco. Este cruel ciclo continuaría indefinidamente, sin medios para detenerlo. Era su destino. Estoy aquí, cabrones. Vengan a por mí si pueden. no te olvides de mí. Vete. Mientras Kevin veía a sus padres gritar y vociferar a todo pulmón, haciendo todo lo posible para desviar la atención del demonio de él, el pecho de Kevin empezó a sentirse como si estuviera siendo aplastado bajo un enorme peso. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntaba repetidamente en su mente, sus ojos se dirigían hacia las escenas en la distancia. El amor es cuando uno pone las necesidades de otra persona por encima de las suyas propias. Poner tus necesidades por encima de las mías es como te demuestro que te quiero. ¿No es eso lo que debería hacer toda madre? Las palabras que la madre de Kevin le había dicho durante su 4ª regresión resonaban en la cabeza de Kevin, aunque apenas se oían. Las lágrimas empezaron a formarse en las comisuras de sus ojos, goteando por la mejilla antes de caer suavemente sobre la dura tierra que tenía debajo. Y fue durante este tiempo que finalmente entendió mejor el significado de las palabras de su madre. Extendiendo su mano hacia donde estaban sus padres, Kevin murmuró: No te vayas. «No me dejes». Muchos años después. Ciudad de Aston, Biblioteca Locke. La mano de Kevin se detuvo cerca de una palabra en particular mientras hojeaba un libro sobre las emociones humanas. Soledad, el estado de estar solo y sentirse triste por ello. La soledad hace que la gente se sienta vacía, sola y no deseada. La gente que se siente sola a menudo anhela el contacto humano, pero su estado mental hace que sea más difícil formar conexiones con otras personas.
Una vela proyectaba una luz tenue sobre el área que lo rodeaba y trazó su dedo sobre la definición que tenía delante con un ligero toque. Por alguna razón, sintió que las palabras resonaban extrañamente en él. No lo entendía del todo, pero desde el fallecimiento de sus padres, tenía la impresión de que el mundo, que ya parecía carecer de sentido para él, había adquirido una calidad aún más hueca. Su objetivo siempre había sido comprender mejor las sensaciones que estaba sintiendo. Para entonces, tenía unos 600 años y se contaban todas las regresiones. A lo largo de todo ese tiempo, la sensación de vacío que carcomía su cuerpo fue empeorando gradualmente hasta el punto de que cada respiración se sentía sofocante. También era por eso que ahora estaba en la biblioteca. Era para que pudiera entender mejor lo que sentía y encontrar una respuesta. Kevin volteó el libro y miró la portada. Guía de R.W. Johnson sobre la emoción humana. Fue un error que los registros me hubieran dado a luz como humano. Pensó Kevin, mirando el libro que tenía delante y colocándole suavemente la mano encima. La raíz de todos sus problemas en este momento era su identidad. La identidad de un humano. Un ser social que se alimentaba de lo que se conoce como emociones. Al principio, Kevin creía que nunca se vería obligado a lidiar con problemas tan insignificantes. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y se producían las regresiones, Kevin se dio cuenta de que no era una excepción al sistema biológico natural del ser conocido como humano. Él sabía que las sensaciones fugaces que experimentó inmediatamente después de la muerte de sus padres estaban clasificadas como emociones. Y entendía que no podía huir de ellas. Sin importar cuánto intentara distanciarse del mundo o ignorar lo que estaba sucediendo a su alrededor, como la muerte de sus padres o su propia muerte, el sistema biológico con el que nació estaba influyendo directamente en sus propios pensamientos y acciones. Fue esta comprensión lo que hizo que Kevin se diera cuenta de que ya no podía ignorar el problema en cuestión. Tenía que comprender mejor esta llamada cosa conocida como emoción. Kevin se levantó de su silla y tomó el libro que estaba sobre la mesa frente a él. ¿HM? Estaba a punto de darse la vuelta para devolver el libro cuando de repente se dio cuenta de una tenue luz a lo lejos. ¿Había alguien más aquí? Eran aproximadamente las 3 de la mañana y era muy extraño ver a alguien todavía en la biblioteca a esa hora. Especialmente cuando se considera que la temporada de exámenes ya ha pasado. Kevin, al darse la vuelta, vio a un hombre joven y delgado con cabello negro azabache que le cubría la cara. Su rostro estaba actualmente pegado a un libro grande y a su lado había una pila de libros. Anatomía de los demonios. ¿Qué observar de un demonio? Maldiciones incurables y lo que se sabe sobre ellas. Kevin, sin darse cuenta, se encontró mirando los libros que estaban apilados frente al joven. A pesar de que su cabello le cubría la cara, era obvio que el joven mostraba signos de ansiedad, dada la rapidez con la que estaba hojeando las páginas de los libros y los murmullos bajos que estaba haciendo. Maldición rompe mente. Maldición rompe mente, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tiene que haber una forma, tiene que haber una forma. ¿Yo? ¿Estás buscando la cura para la maldición rompemente? Preguntó Kevin, deteniéndose frente al joven y asustándolo de su asiento. A. El asiento frente a él se cayó hacia atrás y golpeó el suelo, produciendo un estruendo ensordecedor. Era bueno que el bibliotecario no estuviera cerca porque nada bueno habría salido de eso. Sin embargo, la expresión del joven cambió drásticamente en el momento en que sus ojos se posaron en Kevin, casi incapaz de ocultar su sorpresa. Tú eres Kevin Bass. ¿Me conoces? Por supuesto que te conozco. Estamos en la misma clase, y eres el primero en nuestro año. Oh. Kevin asintió con la cabeza en señal de comprensión. Para ser honesto, nunca había prestado mucha atención a los de su clase, por lo que no sabía quién era el joven que tenía delante. Después de todo, esta fue la primera vez que realmente fue al Locke, a pesar de sus regresiones pasadas. Nunca había sentido la necesidad de ir al Locke en el pasado, por lo que nunca había ido allí. Sin embargo, después de observar que sus estrategias anteriores no habían tenido éxito, tomó la decisión de aprovechar esta oportunidad para probar algo nuevo y diferente. ¿Te he molestado acaso? ¿Es por eso que viniste a mí? El joven recogió la silla con cuidado y la colocó de nuevo en su posición original.
Nunca intentó siquiera cruzar la mirada de Kevin y mantuvo la suya baja, actuando casi sumisamente frente a él. La reacción de Kevin a sus acciones fue inclinar ligeramente la cabeza, perplejo por la razón exacta de su comportamiento. Sin embargo, su atención finalmente regresó a los libros que estaban sobre la mesa. Señaló hacia ellos. ¿Estabas murmurando algo sobre la maldición del rompementes? ¿Estás tratando de encontrar una cura para ella? ¿Eh? El joven se encogió al instante al escuchar las palabras de Kevin. Ignorando su extraño comportamiento, Kevin ya tenía una idea de lo que estaba sucediendo y lo declaró sin rodeos. No hay forma de que puedas curar a quien quiera que estés tratando de curar. La cura no se puede encontrar en la tierra. ¿Hay una cura? El joven se acercó a Kevin mientras se separaba ligeramente el pelo y dejaba al descubierto un par de ojos azul intenso. Sí, pero no en la tierra. Eso es suficiente para mí. El joven se rascó el lado del cuello, revelando algunas cicatrices rojas y costras en el proceso. Era obvio que el joven se había rascado la misma zona repetidamente, una y otra vez, en el pasado. Sus siguientes acciones, que incluían moverse, fueron aún más peculiares después de eso. Al fijar la mirada en Kevin, la ansiedad que ya era visible en su rostro se volvió aún más pronunciada. Al mismo tiempo, sus manos, que estaban ocultas debajo del cardigan azul que llevaba puesto, agarraron a Kevin por el hombro. Tú, ¿cómo se llama la cura? Dime. ¿Yo? Suéltame. Kevin agarró las manos del joven, que estaban presionando contra sus hombros, y las apartó de él mientras lo miraba con una expresión gélida. ¿Qué sentido tiene que te diga esta información? Incluso si la sabes, nunca vas a poder obtenerla. Dame. No. No, no. No entiendes, necesito saber. Kevin estaba en medio de una frase cuando fue interrumpido por el joven que hizo evidente su desesperación. Kevin se dio cuenta rápidamente de que no tenía sentido intentar razonar con el joven que estaba frente a él. Yo, si me lo dices, te ayudaré con todo lo que me pidas, por favor. Justo cuando Kevin estaba a punto de rechazarlo de nuevo, tuvo un pensamiento repentino. Sintiendo el libro en su mano, miró al joven que tenía delante y le preguntó. ¿Tú, cómo te llamas? ¿Mi nombre? El joven levantó la vista, exponiendo sus ojos azul intenso y su rostro frágil. Abriendo la boca, murmuró. Ren. Soy Ren. Dover. Capítulo 691, El elegido, 7. Mis palabras te están devolviendo recuerdos. Fueron las palabras de Jezebel las que sacaron a Kevin de sus pensamientos y lo devolvieron al presente. Cuando levantó la cabeza, miró directamente a los ojos de Jezebel. ¿Cuánto sabes? Preguntó Kevin, sus ojos perdiendo el enfoque ligeramente. No mucho. Jezebel respondió, caminando alrededor del parche de hierba en el que él estaba. Mis recuerdos están bastante desorganizados. Solo fragmentos del pasado permanecen en mi memoria. Muchas veces, recuerdo haberte golpeado. Recuerdo los varios métodos que usé para derrotarte, pero no recuerdo los eventos exactos que sucedieron. Los pies de Jezebel se detuvieron de golpe y su cabeza se giró. Por supuesto, esto se debe al hecho de que aún no he reunido todos los fragmentos. Una vez que los haya recogido todos y cada uno de ellos, naturalmente recordaré todo. Ya veo. Kevin miró fijamente a Jezebel y lentamente cerró los ojos. Nadie sabía lo que estaba pensando en ese momento. Lentamente, abrió los ojos y miró directamente a Jezebel. ¿Entonces la razón por la que me llamaste es solo para esto? No. Jezebel agitó las manos en el aire. A pesar de que sus acciones eran un poco exageradas, Kevin se sentía incómodo a su alrededor. Jezebel emanaba un aire de calma y seguridad en sí mismo, lo que daba la impresión de que tenía todo bajo control en todo momento, y las innumerables regresiones de Kevin habían demostrado que este era el caso la mayoría de las veces. Por supuesto, las cosas eran diferentes esta vez. Jezebel continuó. En realidad no es la razón por la que te llamé aquí. Solo me he estado preguntando. Si los registros son tu enemigo, ¿por qué no simplemente trabajas conmigo?
¿Por qué no simplemente me permites consumir la tierra y acceder a los registros? Puedo acabar con ellos por ti. Si ese es tu objetivo. Kevin simplemente le sonrió a Jezebet antes de bajar la cabeza y murmurar. No lo entenderías. ¿Qué no entendería? Preguntó Jezebet, la sonrisa de su rostro desapareciendo. Dime precisamente que no comprendería. Por lo que puedo decir, tu objetivo son los registros. Lo mismo se aplica a mí. Si trabajamos juntos, fácilmente podremos llegar a los registros. Una vez que los alcancemos, te ayudaré a derrotarlos. ¿Qué no entendería? G. Kevin dejó escapar una suave risita, y el rostro de Jezebet se quedó inexpresivo. ¿Crees que soy capaz de vencer a los registros? ¿Yo? ¿El ser que fue creado por los registros? Kevin negó con la cabeza y agitó la mano en el aire mientras el mundo que lo rodeaba comenzaba a desintegrarse ligeramente. Las montañas, el cielo azul claro, las montañas, parecía que todo estaba comenzando a romperse como vidrio, incluido Jezebet, que no se movió del lugar donde estaba parado. Como ya te has dado cuenta de casi todo. Estoy seguro de que sabes que no es posible para mí luchar contra los registros. Deberías saber muy bien que nací para obedecer los registros, y pase lo que pase, eso nunca cambiará. Era de conocimiento común que una marioneta no podía luchar contra su propio amo. Independientemente de que Kevin odiara los registros o quisiera luchar contra ellos, era imposible que lo hiciera. Iba en contra de su propia naturaleza, y la traición solo conduciría a la destrucción de su existencia. No puedo derrotar lo que me controla, y sé que tú sabes eso. Kevin retiró la mano brevemente antes de darse la vuelta y levantarla una vez más. Un resplandor blanco deslumbrante se materializó en su brazo y lo envolvió por completo. Esto era todo lo que necesitaba saber para probar mi hipótesis. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de romper por completo la ilusión en la que estaba, escuchó un par de palabras tenues provenientes de la dirección de Jezebet. Kevin redirigió su atención hacia él y comenzó a formular su respuesta. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de abrir la boca para responder, sus ojos se detuvieron en un punto justo detrás de Jezebet, y por una fracción de segundo, su rostro se tensó. ¡Guau! Jezebet le sonrió a Kevin mientras él extendía su mano frente a él y luego la cerraba lentamente en un puño. No hay necesidad de estar sorprendido. Estoy segura de que él estará aún más sorprendido que tú, pero eso no importa. Nuestro tiempo juntos ha terminado, y descubrí todo lo que quería saber. Antes de que Kevin pudiera siquiera terminar su frase, el mundo a su alrededor se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Más te vale cuidar tu cuerpo. Sería una pena que murieras antes de que yo siquiera llegue a la Tierra. Kevin solo pudo oír esas palabras por un momento antes de ser transportado de regreso a su oficina. Tos, tos, tos. Fue en ese momento que una vez más comenzó a toser violentamente, y la sangre volvió a derramarse por todo el suelo, salpicando toda la alfombra gris debajo de él. A medida que el dolor insoportable que había estado irradiando a través de su pecho continuaba intensificándose, no tuvo más remedio que arrodillarse y apoyarse colocando su brazo sobre el escritorio de madera que estaba a su lado. Mierda. Estaba sufriendo las consecuencias de su decisión de usar las leyes acásicas a pesar del estado en que se encontraba su cuerpo. Casi la mitad de los órganos de Kevin habían fallado, y si no fuera por la delgada capa de maná que todavía circulaba por su cuerpo y hacia esos órganos, Kevin habría muerto allí mismo. Blair. La tos eventualmente lo llevó a vomitar, y el suelo pronto quedó salpicado de aún más sangre. El mundo comenzó a girar, y la visión de Kevin se oscureció gradualmente. Afortunadamente, Kevin pudo aferrarse al último rastro de cordura que le quedaba y logró mantener el equilibrio antes de colapsar en el suelo con su espalda apoyada en el marco de madera de su escritorio. Bajando la cabeza, la visión de Kevin giró, y sus ojos se dirigieron hacia sus manos, que temblaban incontrolablemente. No me queda mucho tiempo. Las consecuencias del conflicto que tuvo lugar entre Suriol y Ren no eran un espectáculo bonito. El cielo era negro azabache, y las tierras superficiales fueron demolidas, grandes franjas del suelo estaban llenas de cráteres y irradiaban energía demoníaca residual. Los cuerpos en descomposición de los soldados caídos todavía yacían en el suelo, donde habían sido dejados, a pesar de que habían pasado semanas desde que la batalla había terminado.
Un olor rancio y sulfuroso persistía en el aire, impregnando una parte significativa del paisaje de Imorra, que actualmente estaba en silencio absoluto. Ni una sola criatura viviente estaba a la vista. La tranquilidad y el silencio del mundo fueron abruptamente destrozados en una de las partes apartadas de Imorra por una disrupción en el cielo, que fue seguida por la repentina aparición de una puerta en medio del cielo. Fue desde esta puerta que dos demonios emergieron. Sus auras, que envolvieron completamente la región que los rodeaba, crearon un mayor desequilibrio en el mundo a medida que la energía demoníaca en el aire comenzó repentinamente a desplazarse hacia ellos. Mientras uno de los demonios inspeccionaba la superficie del mundo, una voz que era a la vez áspera y ominosa resonó por el aire. ¿Qué pasó aquí? Parece que ha estallado una gran batalla. Grande sería una subestimación. Los seres demoníacos aterrizaron suavemente sobre la superficie de la tierra chamuscada. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, uno de los demonios se arrodilló y pasó su largo y delgado dedo por la superficie de la tierra chamuscada. El demonio pellizcó un trozo de tierra y se lo acercó a la nariz para olerlo. Sniff. Sniff. Después de oler un poco de tierra, la tierra granulada se le cayó de los dedos y el demonio se puso de pie lentamente. De acuerdo con la energía demoníaca residual que todavía está presente en el suelo, la batalla tuvo lugar hace aproximadamente 2 semanas, que es más o menos el mismo tiempo que dejamos de comunicarnos con el Duque Suriol, el que está a cargo de supervisar este pequeño planeta. Por lo que parece, la batalla terminó a favor de los orcos. O, más bien, ambos murieron. El otro demonio murmuró, sus cejas se contorsionaron lentamente en un profundo ceño fruncido mientras se preguntaba. ¿Cómo es posible? Naturalmente, revisaron el informe sobre la condición de Imorra antes de venir aquí. Según lo que sabían, era absolutamente imposible que los orcos triunfaran sobre los demonios en la batalla. Sus fuerzas eran muy pocas y no tenían prospectos de rango duque. Es obvio. Tenían a alguien que los ayudaba. Respondió el otro demonio, su voz se volvió más siniestra y sus ojos brillaban con una luz peligrosa. Esto no es algo que los orcus sean remotamente capaces de lograr. Tuvieron éxito en obtener la ayuda de un tercero de alguna manera inexplicable. Después de volver a inclinarse hacia el suelo y recoger un poco de tierra del suelo mientras la dejaba correr por sus dedos, el demonio cerró los ojos brevemente y su voz se profundizó. Puedo sentir la presencia de algo de maná residual en el suelo, es débil, pero el poder que contiene es inconmensurable. Definitivamente puedo ver cómo un Duque Suriol perdería contra eso. Los ojos del demonio se abrieron muy gradualmente mientras observaba cómo caía el último grano de tierra de sus dedos. Antes de emitir una orden en un tono frío, miró al otro demonio y se peinó lentamente su largo cabello rosado detrás de su cabeza. Informa los hallazgos al Señor. Echaré un vistazo al mundo. Trazaré el maná alrededor del mundo y veré dónde ha estado. Tengo la sensación de que encontraré algo muy interesante pronto. Las alas del demonio se extendieron repentinamente detrás de su espalda, proyectando una sombra significativa sobre la región directamente frente a él. Al instante siguiente, con el golpe de sus alas, un sonido que sonaba similar al aleteo de la sábana resonó y el suelo debajo de él comenzó a separarse. Se quedó una imagen residual del demonio. Fue un proceso que tomó varios segundos, pero finalmente la imagen residual del demonio desapareció, sin dejar nada a su paso, y el mundo se volvió silencioso. Capítulo 692, Melandoir 1. Todos los compresores de maná se han colocado como ordenó. Ahora estamos esperando el siguiente conjunto de instrucciones. Enoch apareció impasible mientras estaba sentado en su trono y miraba hacia adelante. Su atención se dirigió al espacio vacío frente a él, donde una esfera circular negra mostraba una serie de escenarios diferentes simultáneamente. El espacio a su alrededor se deformó y abrió la boca. ¿Has hecho lo que te pedí? Mientras instalabas los compresores de maná, ¿has estado atento a alguna criatura o animal que pudiera haberse estado escondiendo cerca? Sí. Un hombre negro con una cicatriz feroz que le recorría la cara respondió a la pregunta mientras se arrodillaba sobre una rodilla y vestía de negro. Lo hemos hecho, como sugirió, fingiendo no notarlas. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Deberíamos alterar la ubicación de los compresores de maná? No. Enoch sacudió la cabeza. Su mirada comenzó a vagar en dirección a los compresores de maná que se representaban en las proyecciones del vacío que estaban frente a él.
Mantenga los compresores de maná como están y no deje que los pequeños animales mueran. Asegúrese de ser ajeno a ellos. Como desee. La respuesta vino de la persona vestida de negro y luego desapareció de la escena, saliendo del gran salón, que en ese momento estaba ocupado por 16 personas diferentes. Todos miraban con cansancio a Hemlock, cuya expresión no cambió en absoluto a pesar de la atmósfera extremadamente solemne y fría que impregnaba cada centímetro del salón. Sin esperar a que nadie dijera nada, Hemlock abrió la boca para hablar. Me gustaría que un anciano se dirigiera a cada uno de los compresores de mana. Los miembros de la Alianza probablemente pronto se dirigirán a los compresores de mana con la intención de destruirlos. Me gustaría que los embosquen cuando menos lo esperen. Sus palabras fueron recibidas con silencio y la temperatura en la sala bajó repentinamente a un nivel extremadamente bajo. Hemlock, que se había dado cuenta de la palpable falta de conversación en el espacio, miró a los diversos ocupantes de la sala sin hacer ningún sonido. Entiendo que todos están cautelosos después de lo que pasó hace poco, pero les aseguro que no volverá a suceder. Sus sacrificios fueron por una causa mayor. Una vez más, el salón quedó en silencio. Los ojos de Hemlock se agudizaron al ver eso y se levantó lentamente. Su mirada se posó sobre cada una de las figuras que estaban sentadas en sus respectivos tronos y al hacerlo, un aura potente comenzó a emerger de su cuerpo. Abrió la boca de nuevo. Esta vez, su tono era mucho más amenazante. Voy a reformular mi frase. Les perdonaré la vida si se ponen útiles y obedecen mis órdenes. A medida que su aura seguía expandiéndose, la presión que ya impregnaba la sala también comenzó a expandirse, haciendo cada vez más difícil respirar para los que estaban presentes. Mientras el monolito te encuentre útil, deberías anticipar que te perdonará. Mojinao y sus compañeros habían servido durante mucho tiempo a su causa y ya no eran de ninguna utilidad. Puedes contar tus bendiciones en retrospectiva. Podría haber elegido a cualquiera de ustedes para sacrificarse por la causa, pero no lo hice. ¿Por qué? ¿Preguntas? Hemlock se lamió ligeramente los labios. La respuesta es bastante simple. Es porque tuvieron la suerte de seguir siendo útiles para la causa. Si la tensión en la sala había sido relativamente baja cuando entraron, ahora estaba en su punto más alto, ya que un silencio absoluto prevalecía en los extensos pasillos del monolito. Temiendo incurrir en la ira de Hemlock, nadie se atrevió a pronunciar una sola palabra y mucho menos a respirar fuerte. En este preciso momento, el destino de sus vidas estaba en sus manos. Recién habían descubierto que el chip que les habían implantado en la cabeza contenía un potente dispositivo explosivo que los mataría instantáneamente. Sabía que había algo con el chip desde el principio. Clementine Manuel, uno de los ancianos del monolito, murmuró para sí mismo, su mirada fría se posó sobre el cuerpo de Hemlock. En cuanto al chip en sus cabezas, no tenerlo realmente no era una opción para ellos. Los demonios con los que tenían contrato les habían instruido para que obedecieran cada orden de Hemlock sin decir ni una sola palabra al respecto. Claramente, esto era algo que estaba muy fuera de su control. Si ni siquiera los demonios con los que tenían contratos podían hacer nada, era obvio que alguien con una cantidad inimaginable de poder lo controlaba todo desde detrás. Lo único que podían hacer en ese momento era bajar la cabeza y seguir las órdenes. No tenían otra opción. ¿Cómo va todo? En cuanto salí de mi propia sala de entrenamiento, lo primero que hice fue ir a la sala de Ryan, donde todos se estaban congregando y mirando las grandes pantallas de la parte delantera. En la pantalla, había una serie de objetos extraños que parecían canalizar el mana en el aire y hacer que una especie de densa niebla negra se liberara a la atmósfera. Parece que ustedes han localizado todos los compresores de maná. Familiarizado con los objetos, los reconoció inmediatamente. Finalmente estás afuera. Ryan dijo sin entusiasmo, con la cara a un par de pulgadas de las pantallas. No te acerques demasiado. Es malo para tus ojos. Dijo Ava, parada a su lado con un brazo extendido y un par de pájaros posados en la parte superior. Ryan se dio la vuelta y señaló sus ojos. Está bien. Ya me operé los ojos. No empeorarán por la luz azul. Haz lo que quieras. Ava puso los ojos en blanco e inclinó la cabeza ligeramente cuando uno de los pájaros se movió por su brazo y cantó en su oído.
Su expresión cambió rápidamente y me miró. Aproximadamente 8 compresores de maná están ocultos en las afueras de Aston City, liberando lentamente energía demoníaca en la atmósfera. Si esto continúa, toda la ciudad quedará envuelta en energía demoníaca y las fuerzas del monolito tendrán una ventaja cuando invadan la ciudad. Mientras escuchaba su informe, las cejas entre mis ojos comenzaron a fruncirse ligeramente. Esto se está volviendo problemático. El hecho de que los contratados pudieran manejar simultáneamente energía demoníaca y maná fue el factor principal que los hizo tan aterradores de enfrentar. La propagación de la energía demoníaca en la atmósfera daría a las fuerzas del monolito un aumento significativo de fuerza, lo que pondría a la alianza en una posición desventajosa. Necesitamos deshacernos de los compresores lo antes posible. Si se quedan, es muy probable que causen problemas más adelante. Fue un golpe de suerte que, con la ayuda de Ryan y Ava, tuviera ojos sobre la mayor parte del dominio humano. Debido a que ambos trabajaban para mí, pude vigilar todo en todo momento y, como resultado, sabía la ubicación exacta de cada compresor de maná. ¿Estás sugiriendo que nos preparemos? Estoy seguro de que a Liam le encantaría intentarlo. Leopold, que había estado en silencio hasta este momento, finalmente abrió la boca. Estaba sentado en el sofá al final de la habitación con las piernas cruzadas. No lo digo por él, sino por Hein. No he visto a ese tipo sin un ojo morado desde que regresamos de Imorra. Siento algo por él. ¿Y de quién crees que es la culpa? La ceja de Ava se alzó, mirándolo de reojo. No tienes derecho a hablar cuando eres una de las razones por las que él está en el estado en que está. Yo me detuve. Frotándose el puente de la nariz, Leopold apartó la mirada de Ava. La vista me hizo sacudir la cabeza, y justo cuando estaba a punto de decir algo, la voz de Ryan resonó por la habitación. Esperaría la operación por ahora. Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿Qué quieres decir? Me volví para mirar a Ryan y me acerqué un poco a él. Observé la expresión de Ryan, que en ese momento fruncía profundamente el ceño mientras miraba atentamente las pantallas que tenía delante. Más específicamente, el área alrededor de los compresores de maná. Las cosas parecen ser un poco demasiado fáciles. Echen un vistazo a las pantallas. Señaló las pantallas con el dedo. Como ya saben, estamos observando los movimientos del monolito a través de las cámaras instaladas en los animales que Ava controla. Aunque no creo que al monolito le importe mucho unas cuantas ratas y pájaros correteando por ahí, el hecho de que ninguno de ellos hiciera nada ni siquiera se diera cuenta de los animales a pesar de estar en un área tan restringida es un poco sospechoso. Tienes razón. Me rasqué la barbilla, pensando profundamente en las palabras de Ryan. En efecto, si las cosas eran como decía Ryan, entonces la situación era ciertamente sospechosa. ¿Estaba el monolito tratando de tender una trampa? ¿Creando la ilusión de que no se daban cuenta de que los estábamos observando y luego atrayéndonos a la zona antes de emboscarlo con una fuerza poderosa? Si ese fuera realmente el caso, sería extremadamente peligroso. Solo había una cosa que me hacía dudar de que este fuera realmente el caso. Volví la cabeza para mirar en dirección a Ava. ¿Cuántas personas saben de tus habilidades? Aparte de Isanor, no creo que nadie deba ser consciente de tus nuevas habilidades, ¿verdad? Aparte de ustedes, nadie más debería saberlo. Respondió Ava, con confianza en su voz. Volví mi atención a los monitores y murmuré. ¿Entonces tal vez estamos pensando demasiado? Espero que sí. Respondió Ryan, recostándose en su silla y cerrando los ojos. Volviéndolos a abrir, murmuró. Puede que solo sea yo pensando demasiado, pero no quiero correr ningún riesgo. Si las cosas realmente fueran así, entonces me temo que... Todos en la habitación entendieron lo que Ryan estaba tratando de transmitir incluso antes de que terminara la frase, y la atmósfera se volvió tensa rápidamente como resultado. No tienen que preocuparse demasiado. Le di una palmadita a la silla de Ryan, mirando a todos en la habitación. Con las comisuras de los labios ligeramente curvadas, mi voz se suavizó. No vamos a ir personalmente a los compresores de maná. Como ya he dicho, no nos moveremos durante al menos un par de meses más. Retiré la mano de la parte superior de la silla antes de salir de la habitación. Ryan,
Ve y dile esto a Kevin. Cuéntale tus hallazgos y también que esto podría ser una trampa. ¿Estás seguro? Sí, nuestro trabajo es simplemente quedarnos aquí por ahora. Como he dicho antes, disfruten su tiempo con sus familias mientras dure. Extendí la mano y agarré el pomo de la puerta, y luego la retraje con cuidado. Sigan con el buen trabajo. La puerta detrás de mí se cerró y mis pies se detuvieron de golpe. De pie a unos centímetros de la puerta, levanté la mano y sonreí amargamente mientras la miraba. Si no fuera porque no estoy en condiciones de luchar, ciertamente me hubiera encantado ir directamente. Lo que los demás no sabían era que mi fuerza había bajado de rango en el mes anterior mientras intentaba adaptarme a la sangre demoníaca dentro de mi cuerpo. Obviamente, esto no era permanente, ya que había sellado partes de mi cuerpo para evitar volverme loco por la sangre demoníaca que corría desenfrenada dentro de mi cuerpo. Podía deshacer los sellos cuando quisiera, pero no podía garantizar mi propia cordura si eso llegara a suceder. Por eso necesitaba esperar 3 meses antes de mudarme. Tal vez, fui un poco impulsivo con mi decisión. Sacudí la cabeza en silencio antes de regresar a la sala de entrenamiento. Por ahora, todo lo que podía hacer era entrenar y tratar de controlar la sangre demoníaca dentro de mi cuerpo. Era todo lo que podía hacer en este momento. Capítulo 693, Melandoir 2. En el momento en que me di la vuelta de los demás y me moví a otra habitación, todo mi cuerpo comenzó a temblar y mi visión se distorsionó. Todo a mi alrededor se volvió de un color carmesí, y sentí una extraña comezón que pulsaba desde el área en el centro de mi pecho. Todo tipo de emociones diferentes comenzaron a aflorar en mi mente, y los músculos de mi rostro se contrajeron incontrolablemente. Aunque no podía verme en el espejo, estaba seguro de que estaba sonriendo, frunciendo el ceño, llorando y mostrando todo tipo de caras. ¡Catch! Esto es mucho más difícil de lo que pensé. Este era uno de los efectos secundarios de asimilar sangre demoníaca a mi cuerpo. Ya no era un humano, sino una especie de semidemonio. Como tal, estaba experimentando los antojos que tenían los demonios. Ese no fue el único cambio que vi. En mi campo de visión, los iones en el aire seguían desapareciendo y reapareciendo, y en su lugar había finas esferas negras que se atraían hacia mí. Era nada menos que energía demoníaca. Está comenzando. Antes de tomar la sangre y comenzar a asimilarla, tanto Suriol como Angélica me advirtieron sobre el primer obstáculo que enfrentaría. Erosión mental. La etapa en la que una persona sentirá un aumento en la intensidad de todos sus sentimientos. Ya sea felicidad, tristeza o ira, todas las emociones verían un impulso significativo, y solo al superar este primer obstáculo se sabría que eran capaces de fusionar su sangre con sangre demoníaca. Respiré hondo, y los sellos que había colocado dentro de mi cuerpo comenzaron a brillar. Mi rostro inmediatamente volvió a su estado normal, y la sangre demoníaca que había estado rugiendo dentro de mí se calmó inmediatamente. Me alegro de haber colocado los sellos dentro de mi cuerpo. Todavía no había progresado más allá de las primeras etapas de la erosión mental. En este momento, mi mente todavía estaba clara. Sabía que mi mente no estaba en un estado para absorber tanta cantidad de energía demoníaca, por lo que había colocado los sellos dentro de mi cuerpo. Incluso sin la influencia de la energía demoníaca, estaba a un pelo de perder toda apariencia de racionalidad. Los sellos no estaban ahí para ayudarme a absorber la energía demoníaca, sino para protegerme. Necesito pensar cuidadosamente en mis próximos pasos de acción. Me apoyé en la pared de la habitación. Que mi rango volviera a bajar al rango no era exactamente deseable. Aunque podría recuperar mi fuerza normal, había un alto riesgo de que la sangre demoníaca que contenía en mí se volviera desenfrenada, y terminaría volviéndome loco. Esto no era algo que yo quisiera. Si eso realmente sucediera, entonces estaría tan bueno como muerto, ya que mi conciencia prácticamente desaparecería. Necesito encontrar una manera de suprimir mis deseos mientras mantengo mi fuerza bajo control. La pregunta era, ¿cómo? ¿Cómo exactamente encontraría una manera de mantener mi cabeza despejada en todo momento bajo la influencia de la energía demoníaca dentro de mi cuerpo?
Si absorber sangre demoníaca era el precio a pagar por el poder, entonces estaba más que dispuesto a tomar la misma decisión nuevamente a pesar de que ya era consciente de que hacerlo me haría enfrentar una gran dificultad en el futuro. Ahora quedaban menos de 2 años para que se rompiera el sello que Jezebel colocó dentro de mi cuerpo, lo que resultaría en mi muerte. Como no tenía pensado matar a Kevin y la otra yo estaba sellada, lo único que podía hacer en este momento era esperar mi inevitable muerte. Pero no estaba satisfecho con esto. A pesar de que había aceptado el hecho de que mi vida llegaría a su fin en algún momento, deseaba hacerlo en mis propios términos. No determinado por otra persona, especialmente no por el mismo ser que se llevó la vida de Smalsnake. Incluso si terminaba muriendo, él tenía que morir conmigo. Bueno, preferiblemente, no quiero morir. ¿Qué planeas hacer después? Amanda y yo estábamos actualmente en el coche juntos. Resultó que había venido desde la oficina principal para recogerme en su coche. Naturalmente, ella no era la que estaba al volante, un conductor designado que era miembro del gremio de cazadores de demonios era el que conducía. Era una ventaja de ser la hija del gremio más grande del dominio humano, y yo solo estaba aprovechándome de su éxito. Aunque tenía los medios económicos para pagar a mi propio chofer y estaba familiarizado con la carretera, elegí explotar a Amanda para el transporte en lugar de contratar al mío. Simplemente golpeó diferente. Para ser honesto, no estoy muy seguro. Mi mirada estaba fija en el paisaje que cambiaba constantemente y que podía verse a través de la ventana. Tenía una idea clara de lo que quería hacer, pero estaba atascado en cuanto a cómo podía realmente lograr ese objetivo. La otra versión de mí mismo era inútil porque se negaba a comunicarse conmigo de ninguna manera, forma o forma, y los recuerdos que estaban contenidos en mi cabeza ya no eran tan confiables como lo fueron una vez. No es que tuvieran algo que ver con lo que yo quería. Después de todo, el camino que estaba tomando era uno que la otra yo nunca había tomado. Desde la creación de un nuevo arte que era completamente mío hasta el hecho de que estaba inyectando sangre demoníaca gradualmente en mi cuerpo. El camino que estaba tomando estaba lleno de peligros, y era uno que nadie había tomado antes. Algunos podrían decir que estaba loco y que había perdido la cabeza, y probablemente tenían razón. Pero no tenía otra opción. Era hacer esto o esperar mi muerte, que se espera que ocurra dentro del próximo año y medio. ¿Has intentado contactar a Kevin? ¿Él? Giré la cabeza para mirar a Amanda. ¿Por qué él? Me quedé a mitad de la frase. Mis ojos se abrieron lentamente al cruzarme un pensamiento por la mente. El Kevin actual no es el Kevin que conozco. La versión anterior de Kevin tenía la reputación de ser un pusilánime y un fanático obsesionado con la justicia, pero el Kevin actual no era nada de eso. Experimentó una transformación total en todos los aspectos. En el pasado, no tenía problemas para entender en qué estaba pensando. Era como si fuera un libro abierto. Pero todo eso cambió desde hace 2 años. Ya no era alguien a quien pudiera usar a mi favor manipulándolo o engañándolo para que me echara una mano. La versión actual de Kevin era alguien de quien no tenía conocimiento previo, y me resultó difícil leerlo. En cierto modo, era como un completo desconocido para mí. No iba a decir una mentira y fingir que nuestra relación era exactamente la misma que en el pasado, pero era innegablemente todavía estaba presente. Quizás si tiene información que podría serme útil. Amanda, eres un genio. ¿Lo soy? Emachem. Sorprendí a Amanda inclinando mi cuerpo hacia donde estaba y besándola directamente, lo que provocó que dejara caer la tablet que estaba sujetando y sus ojos se abrieran mucho. Sus puños me golpearon en los hombros mientras sus ojos se dirigían hacia el conductor delantero. Una sonrisa se extendió por mi rostro al notar su acción y la empujé hacia abajo. Su rostro palideció por completo, y la miré, trazando mi pulgar por el borde de mis labios. Mira cómo han cambiado las tornas. Kevin se sobresaltó de su actividad cuando su teléfono hizo un sonido tenue y sonó. ¿Quién es? Kevin tenía 2 teléfonos. Uno privado para los que estaban cerca de él y uno de trabajo para su actual puesto, el líder de la alianza. Notando que el teléfono que sonó era su teléfono privado, Kevin extendió la mano y respondió. Ren, Kevin, ¿tienes tiempo? Tengo algo de lo que quiero hablar contigo.
Es bastante importante, así que si es posible, me gustaría que fuera en tu oficina. Las cejas de Kevin se fruncieron levemente al leer el mensaje. La autocorrección claramente había fallado en la última parte del mensaje, pero aún así pudo entender lo que estaba tratando de transmitir. ¿Quiere hablar conmigo de algo importante? Dejando de lado la ortografía, Kevin encontró la situación bastante inesperada. Sabía que eventualmente se pondría en contacto con Ren, pero no había anticipado que sucedería tan rápido. ¿De qué quería hablar exactamente? ¿Seguía inquieto por los cambios que había sufrido, o era por algo completamente diferente? Kevin jugó brevemente con su teléfono antes de volver su atención al calendario en su escritorio y acercarlo a él. Primero, necesito comprobar si tengo tiempo para reunirme con él. Las últimas semanas habían sido bastante ajetreadas, y no estaba exactamente buscando que Emma lo reprendiera por posponer una reunión. Por lo tanto, decidió ver si podía dedicar una hora más o menos a los próximos días. Oh, parece que puedo hacerlo para mañana. Con un golpe de suerte, pudo encontrar un buen espacio para mañana. No lo pensó dos veces antes de responder al mensaje de Ren mientras sus dedos se deslizaban por la pantalla de su teléfono. Estoy libre mañana por 30 minutos, a partir de las 2:35. Tómalo o déjalo. La próxima vez que esté libre será en 2 semanas. Tómalo. No tuvo que esperar mucho para una respuesta, ya que la recibió al instante después de enviar el mensaje. Leyendo el mensaje, dejó el teléfono y tomó su teléfono de trabajo. Emma, hazme un favor. Asegúrate de que nadie me moleste mañana a las 2:35. ¿Ren vendrá a discutir algo conmigo? Capítulo 694, Melandoir, 3. Adelante. Después de escuchar un golpe en la puerta, Kevin volvió la cabeza para mirar hacia arriba cuando Ren entró al estudio. En el momento en que Kevin puso los ojos en Ren, una expresión peculiar apareció en su rostro. Ignorando la mirada que Kevin le estaba dando, con sus ojos vagando curiosamente por la habitación, Ren se sentó en uno de los sofás y cruzó las piernas. ¿Poniéndote cómodo? Es un buen lugar. Respondió Ren, sus ojos todavía vagando por la habitación. Incapaz de permanecer en silencio, Kevin abrió la boca para hablar. ¿Cómo podía no hacerlo cuando Ren entró a la habitación con un enorme ojo morado? ¿Qué te pasó a Tue? No hables de eso. Ren lo interrumpió, con el labio inferior temblando. Me caí de las escaleras. Ah. Kevin asintió, fingiendo creer su tontería. Como si alguien creyera que un ranker puede caerse de las escaleras. Dejando caer su bolígrafo sobre la mesa y reclinándose en su silla, cruzó los brazos y preguntó. ¿De qué querías hablar conmigo? ¿Sabes lo ajetreado que se ha vuelto mi horario desde que me convertí en líder de la Alianza? Tengo como máximo 30 minutos para hablar contigo. Sí, eres un hombre muy ocupado. Ren apartó la mirada del área que lo rodeaba y volvió a enfocarse en Kevin. Después de una breve pausa para reflexionar, abrió la boca y comenzó a hablar. Te voy a ser sincero. Necesito tu ayuda. ¿Con qué? Información. Ah, sí. Kevin levantó la ceja, curioso por saber cuál sería la petición de Ren. ¿Información? ¿Qué es exactamente lo que quieres saber? Era inusual que Ren le pidiera información a él. Normalmente era él quien lo sabía todo. Demuestra lo desesperado que debe estar para siquiera considerar pedirle información. Después de todo, tenía los recuerdos de cientos de diferentes regresiones. Dime, estoy aquí para escuchar. ¿Qué es lo que quieres saber? Siempre y cuando Ren no le pidiera ninguna información privada o confidencial que no pudiera revelar, Kevin no veía por qué no iba a ayudar a Ren. Después de todo, seguía siendo su mejor amigo. En vez de decírtelo, te lo voy a mostrar. Ren se recostó en la silla antes de levantar repentinamente el brazo. En ese preciso instante, la habitación comenzó a temblar levemente y unas escamas oscuras comenzaron a aparecer en. ¿Eh? Kevin se incorporó de golpe. Sus ojos se abrieron de inmediato, y su expresión, antes tranquila, sufrió una transformación dramática. Esto. En la superficie de la piel de Ren, un color oscuro comenzó a emerger, pulsando con tanta intensidad que se extendía a todos los rincones de la habitación.
Con cada segundo que Ren continuaba, la presión que ya estaba presente en la habitación se intensificaba aún más, y Kevin, que ya no podía soportarlo, se levantó. Ren, ¿qué has hecho? Los ojos de Kevin estaban abiertos de par en par y estaban concentrados en el brazo de Ren, que en ese momento estaba completamente cubierto de escamas negras. Tan pronto como Kevin gritó, el fenómeno que estaba ocurriendo en la habitación llegó a su fin, y la energía demoníaca que había estado flotando en el aire desapareció. Al mismo tiempo, las escamas que estaban en el brazo de Ren comenzaron a retroceder lentamente. Ren bajó el brazo y miró a Kevin con una sonrisa amarga. No creo que tenga que explicarme. Ya deberías saber lo que he hecho. ¿Tú? Kevin se quedó sin palabras al mirar a Ren. Estuvo realmente sin habla. A pesar de haber recuperado la mayoría de sus recuerdos, y a pesar de pensar que lo había visto todo, Ren no dejó de sorprenderlo. Se desplomó en su silla, la silla se deslizó un par de centímetros hacia atrás, y Kevin levantó la cabeza para mirar al techo antes de cubrirse los ojos con el brazo. No puedo creer que hicieras algo tan loco como mezclar sangre demoníaca en tu cuerpo, que en el mundo te hizo pensar que esa era una buena idea. Kevin murmuró en voz baja, su voz todavía llena de incredulidad total. Le estaba costando trabajo tratar de entender la situación. No tenía muchas opciones. Ren, por otro lado, parecía relativamente tranquilo, anticipando la respuesta de Kevin desde el principio y recostándose en su silla. Ya sabes, cuando a uno solo le quedan 2 años de vida, tiende a hacer cosas que normalmente no haría para evitar su muerte inevitable. Bueno, al menos para mí, es más o menos así. Kevin abrió su palma y miró a Ren desde la abertura de sus dedos. Ya me he resignado a morir algún día, solo quería morir después de lograr lo que quería lograr, y para eso, necesitaba fuerza. Ren se inclinó hacia Kevin mientras lo miraba intensamente, y su tono de voz se volvió muy serio. Kevin, necesito tu ayuda. Sé que no eres el mismo Kevin que conozco, pero fundamentalmente, sigues siendo él. Sé que tienes una forma de ayudarme. Al menos, dime una forma que pueda ayudarme a evitar que me corrompa por los efectos secundarios de la sangre demoníaca que hay dentro de mi cuerpo. Kevin bajó el brazo y reajustó su cuerpo para que su espalda estuviera recta. Sus ojos se enfocaron profundamente en los de Ren mientras se miraban durante los siguientes segundos. ¡Acha! Kevin finalmente soltó un largo suspiro y una vez más se reclinó en su silla mientras murmuraba para sí mismo. No puedo creer que esté haciendo esto. Gracias. No deberías agradecerme todavía. Kevin espetó, mirando de nuevo a Ren, que tenía una sonrisa satisfecha en su rostro. La boca de Kevin se contrajo cuando vio eso. Ni siquiera he dicho nada, y ya me estás mostrando esa expresión. Simplemente demostraba que, a pesar de su transformación, Ren seguía poniendo su fe en él. Kevin estaba genuinamente confundido acerca de cómo debía sentirse, pero eventualmente aceptó la situación y abrió la boca. Melendoir. Dijo en voz baja. Ren lo miró de nuevo con una expresión seria. ¿Qué dijiste? Dije Melendoir. Kevin se repitió. Si quieres saber una forma de ayudarte con los problemas que estás enfrentando, entonces tu respuesta es Melendoir. Es el lugar que tiene la solución a tus problemas. ¿Es un planeta diferente? Ren preguntó con cautela. ¿Lo es? Kevin asintió con la cabeza. Y no es solo un planeta normal como Imorra. Este es uno de los planetas más grandes de nuestro universo y el planeta que solía ser el centro del mundo élfico. No me digas. Los ojos de Ren se abrieron gradualmente y empezó a formarse una impresión del tipo de planeta al que Kevin se refería. Sí. Lentamente, Kevin asintió con la cabeza y continuó. Melendoir. El planeta donde reside el árbol del mundo, y el lugar donde se cosechan las frutas del diablo. Salí de la oficina de Kevin, cerrando la puerta detrás de mí. Te ayudaré a ir allí si necesitas. Sin embargo, tendrás que proporcionarme un núcleo de rango, y solo puedo dejarte quedarte allí durante un mes como máximo. La diferencia de tiempo allí es un día aquí son 5 días allí, y puedes traer como máximo 3 personas más contigo. Contacta conmigo cuando estés listo. Pensando en las últimas palabras que dijo Kevin, mis cejas se fruncieron gradualmente.
Puedo traer un máximo de 3 personas y solo puedo quedarme allí por un máximo de 5 meses, lo que equivale a un mes aquí. 5 meses definitivamente parecían mucho, pero considerando la importancia del planeta, era muy obvio que 5 meses en realidad no serían suficientes para mí. Habría, sin lugar a dudas, más de un demonio de rango príncipe / diagonal princesa en el planeta, y dada mi fuerza, sabía que todavía no era rival para ellos. ¿A quién debería llamar? Era muy claro para mí que necesitaba la ayuda de otras personas para tener éxito. Si fuera solo yo, podría haber tenido algunos problemas. No era tanto que me faltara la fuerza necesaria, más bien, era porque sabía que no podía manejarlo todo yo solo. Al menos las cosas no serían tan lentas si tuviera un par de personas que me ayudaran. Después de todo, el tiempo era esencial para mí. Definitivamente no puedo llamar a los demás ya que les he encomendado algunas cosas importantes que deben hacer cuando el monolito realmente ataque la ciudad de Aston. Si decidía llevar a alguien del grupo de mercenarios conmigo, solo serviría para detener todas esas preparaciones, ya que la mayoría de ellas aún no se habían completado por completo. ¿A quién debería llamar? ¿A quién debería llamar? ¿Terminaste tu reunión con Kevin? Mi cabeza se levantó abruptamente, y me sacaron de mis reflexiones por el sonido de una voz que me era familiar. Oh, ¿eres tú? ¡Wow! ¡Qué saludo tan entusiasta! Emma sonrió, caminando hacia el mostrador de recepción y sentándose en él. Mis cejas se alzaron y miré de nuevo hacia la oficina de Kevin. ¿Has decidido convertirte en su secretaria? Sí. Emma sintió, luego se echó hacia atrás y recuperó un par de documentos del escritorio en el que estaba sentada mientras lo hacía. Al tomar nota de sus acciones alegres, mis cejas se fruncieron levemente. Noté esto durante el tiempo en que Kevin fue elegido como jefe de la alianza, pero parece que él y Emma han arreglado las cosas. Bien por él. Entonces, ¿cómo es la vida como su secretaria? Bueno, no está tan mal. Emma saltó lentamente del escritorio y agitó los papeles hacia su rostro. Después de eso, se movió con cautela hacia la puerta que conducía a la oficina de Kevin, que era de donde yo venía. Es mucho trabajo, pero la paga es buena, así que ¿quién soy yo para quejarme? Espera, ¿no eres rica? ¿Por qué te preocuparía la paga? Emma se detuvo de golpe y me lanzó una larga mirada de reojo. ¿Qué tiene que ver eso con nada? No, nada. Solo no pensé que te importara mucho el dinero ahora que tu situación se ha solucionado. Jeje. Emma resopló y volvió a caminar hacia la oficina de Kevin. Es precisamente porque pasé por esa situación que me di cuenta de lo importante que es el dinero. Aunque mi tío ya no esté aquí, seguiré ahorrando para evitar volver a pasar por algo así. Ah, ya veo. Asentí con la cabeza, iluminado. O sea, básicamente tienes PTSD. En cuanto esas palabras salieron de mi boca, Emma se tambaleó sobre sus tacones y estuvo a punto de golpearse la cabeza contra la puerta. Inmediatamente me di la vuelta y me fui antes de que pudiera decir alguna queja. Kevin me envió un mensaje largo mucho tiempo después de que me hubiera ido, en el que expresaba su pesar por haberme ayudado y su enojo porque mis acciones le causaron mucho tormento. Solo me reí y lo dejé en visto. Puede que lo haya hecho a propósito.